Dime si esto te suena. Tienes un bloque de texto gigante y necesitas sacar todos los correos electrónicos en él. Intentas usar split, fin y mil if else y terminas con un código espaguete que nadie entiende. Pero tranquilo, hoy vamos a desglosar el lenguaje secreto de los programadores senior, los regex o las expresiones regulares. Con una sola línea vamos a hacer lo que a otros le tomaría 50. Bienvenidos a Pythonic Flow. Bueno, antes que nada es importante saber de que regex no es magia. No, es un mini lenguaje de programación incrustado en Python, ¿sí? Y su única misión es buscar, validar o transformar texto, sí, mediante patrones. Tal vez en vez de buscar una palabra fija o específica, mejor buscamos formas. Por ejemplo, algo que se parezca a un email. En este caso, entonces, deberíamos crear un patrón que nos ayude a buscar el símbolo arroba. De esta manera, pues, la lectura del script será un poco más amplia y a la vez más eficaz y llegaremos a nuestro fin de una forma más y en corto plazo. ¿Sí? Entonces, es el objetivo de regex, buscar patrones, crear patrones para llegar a un fin de una forma más cómoda. Pero para poder tener un marco de comparación, es importante que pues veamos cómo se puede buscar un email de forma tradicional utilizando Python puro y notaremos posteriormente cómo será la implementación, ¿sí? de usar nuestro módulo re. Y ya podemos ver cuáles son los beneficios claramente de utilizar expresiones. Realmente regex es un módulo muy versátil, el cual podemos implementarlo para buscar cualquier tipo de carácter que nos interese, filtrar, hacer combinaciones, hacer limpieza, incluso también hacer ordenamiento de palabras, de apellidos, hacer secuencias, en fin. Pero bueno, vamos a hacer manos a la obra. Entonces vayamos a nuestro editor de texto. En este caso voy a utilizar Cursor y vamos a crear nuestro primer archivo. Vamos a hacer un código natural. Vamos a colocarle este archivo, código natural. Y bueno, para poder hacer la prueba como tal, necesitamos tener una variable inicializada de tipo string y vamos a crearla aquí. Texto es igual a un string. Con estas comillas dobles le indicamos que va a ser una variable de tipo string o de tipo texto, y vamos a agregarle algunos contactos, ¿sí? Contactos que van a ser obviamente correos. Por ejemplo, juan@mail.com, coma, maria@dev.net, coma, y por último vamos a crear algo como soporte@text, sí, co. Entonces ya aquí tenemos nuestra variable de texto inicializada. A esta variable es la que vamos a implementar para poder hacer ese filtro, ¿sí? Vamos a extraer juanemail.com, maria@dev.net y soporte.text.co. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a crear una lista de emails que va a ser como nuestra caja donde vamos a almacenar esos correos filtrados. Emails es igual, y aquí estamos creando una lista vacía de emails. Posteriormente necesitamos tener algo donde guardar esas palabras, las cuales posteriormente vamos a hacerle ese análisis respectivo para determinar si es o no es un correo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a inicializar nuestra variable palabras es igual a ¿qué? Vamos a pasarle nuestra variable texto
punto split. ¿Y qué hace split? Bueno, split lo que va a hacer es, va a separar palabra a palabra teniendo en cuenta los espacios en blanco que encuentra dentro de la variable. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. Es decir, que cada vez que él vaya recorriendo la variable texto y encuentre un espacio, va a determinar que allí hay una palabra y lo va a almacenar aquí. Vamos a colocar aquí un comentario guía para tener en cuenta eso. Separamos por espacio. Sí. Ahora, ya que tenemos nuestra lista de emails inicializada y tenemos nuestro corte de palabras almacenado, valga la redundancia, en la variable palabras, ¿qué debemos hacer? Necesitamos comenzar con nuestro recorrido, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Con un ciclo for. Vamos a colocarle p en palabras. Vamos a recorrer todas esas palabras que están allí en esa variable y vamos a hacer un primer filtro. Y con ese filtro lo que vamos a realizar es eliminar las comas o los puntos que se encuentren al final de estas palabras. ¿Y cómo lo hacemos? Si p, o bueno, p, la inicializamos con p.strip y le pasamos nuestros parámetros internamente y aquí va una coma y un punto. Sí. Recordemos, en esta parte lo que estamos haciendo es quitar comas o puntos. Estamos recorriendo todas las palabras, ¿sí? Y donde encontramos un punto, un coma, ¿verdad? Estamos eliminándolo. Y mire, aquí tenemos una coma, aquí hay otra coma, porque eso no hace parte de nuestro correo, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es analizar si encontramos dentro de esa palabra un arroba, ¿verdad? ¿A dónde? En P. Aquí lo que estamos haciendo es que buscamos si tiene arroba. Ahí les dejo la guía. Si tiene arroba, vamos a ver las partes que contiene esa palabra. ¿Cómo así las partes? Bueno, vamos a examinar la palabra o el corte de texto que tenemos y vamos a dividirlo en dos. Vamos a analizar la parte que está antes del arroba y la parte que está posterior al arroba. ¿Cómo hacemos eso? Inicializamos o creamos una variable partes, ¿verdad? Es igual a p.split, porque vamos a hacer un corte, ¿verdad? Y le pasamos un parámetro que va a ser nuestro arroba. Allí de esta manera estamos dividiendo esa palabra utilizando el arroba como comodín. Llamémoslo así, de esa forma. Ahora, si eso sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a analizar si len, o sea, si esa o esa longitud de esa variable. ¿De cuál variable? De la variable partes, ¿verdad? Es igual, exactamente igual a 2. Y además hay un punto. Fijémonos, hay un punto en partes y note, esta variable o este método lo que devuelve es una lista. Y recordemos algo interesante en Python, las listas inician desde 0. Sí, entonces la posición 0 de esta variable va a ser el nombre Juan
y la posición 1 va a ser el resto que encontramos después del arroba. En este caso, email.com o dev.net o text.co. ¿Y cómo vamos a acceder a esa segunda posición, pero que en lista es la posición 1? De esta manera. Vamos a entrar al índice 1 de nuestra parte con el fin de validar de que contenga un punto. Si se cumple esta condición, entonces estamos seguros de que hay un arroba en la parte inicial y que hay un punto en la segunda parte. Ya de esta manera podemos determinar claramente de que esto es un correo. ¿Por qué? Porque tiene un arroba y un punto en la segunda parte. Luego de esto, ¿qué debemos hacer? Bueno, simplemente inicializar o agregar nuestro correo a la variable emails que creamos al principio. Emails.append para agregar y le pasamos nuestra palabra que en esta instancia ya es un correo electrónico filtrado. Ahora sí, vamos a hacer el print respectivo y vamos a pasarle emails. Así de sencillo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que funcionará o no funcionará? Vamos a ver qué pasa. Python y vamos a correr nuestro script. Veamos. Oh, sí. Bueno, como pueden ver, hemos extraído con 1, 2, 3, aproximadamente 4, 5 pasos los correos electrónicos que encontramos aquí en esta cadena de texto inicial. Pero fíjense, tuvimos que crear la cadena, que si bien es cierto, esto puede venir de algunos archivos CSV o lectoras de PDF o base de datos. Imagínense donde tenemos líneas y líneas de texto y debemos extraer múltiples correos. Y no solamente eso, si existen además variaciones diversas o errores incluso dentro de ese tipo de cadenas. Entonces, repasemos. Creamos nuestra variable de texto, creamos nuestra lista, tuvimos que dividir esa cadena por espacios, recorrer esas cadenas, eliminar comas y puntos, verificar si existían arrobas dentro de esas palabras, posteriormente si habían arrobas, dividirlo entre su primera parte y su segunda parte. ¿Para qué? Para validar si correspondía esas partes igual a 2 y que la segunda parte contenía un punto. De esta manera determinamos claramente que es un correo y lo almacenamos en nuestra variable emails y posteriormente vemos el resultado. Ahora, ¿cómo se podía hacer esto o cómo se podría hacer esto más bien utilizando el módulo re? Pues bien, vamos a entrar al concepto detallado del mundo de las expresiones regulares. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta primera característica de regex, especialmente los caracteres literales. Como ya se mencionó, si buscamos palabras específicas como por ejemplo text o Python, literalmente este texto, regex lo va a buscar exactamente tal cual como es la palabra. Estos caracteres literales son directos, no tienen poderes especiales. Así que vamos a ver su uso. Hemos creado aquí este primer archivo, o bueno, nuestro segundo archivo, perdón, regex.py, y antes que nada vamos a importar el módulo re. Perfecto. Ahora vamos a crear una variable llamada texto de tipo string y a esta vamos a pegarle para agilizar un poco más esta cadena de texto que tengo acá. Perfecto. Python es genial, pero Python regex es mejor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear
nuestro patrón. Por ejemplo, vamos a buscar o vamos a usar como patrón la palabra Python. Bueno, entonces ya tenemos nuestra cadena de texto o nuestra cadena de búsqueda a donde vamos a realizar la búsqueda, y también tenemos nuestro patrón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el módulo re. Así que vamos a crear esta variable que se llamará resultado. Es igual a el módulo re punto, y vamos a utilizar la función final o búsqueda total o global para que busque dentro de toda la cadena de texto. ¿Y qué debemos decirle o qué parámetro debemos pasarle a esta función? Obviamente nuestro patrón y nuestra cadena de texto que va a analizar. Luego de esto podemos ya imprimir. Inicialmente vamos a hacer el uso de fstring para imprimir nuestra variable texto. Recordemos que también lo podemos hacer de esa manera. Vamos a hacer un segundo print donde vamos a imprimir el patrón. Sí, que en este caso va a ser Python, que es lo que tenemos allí almacenado. Y por último vamos a hacer un último print y vamos a imprimir el resultado. Sí, tenemos llaves, le pasamos a variable resultado y vamos a hacer algo adicional. Vamos a ver cuántas veces fue encontrado, y para eso abrimos llaves nuevamente y vamos a hacer uso de la función len para ver la longitud. Entonces, ahora que ya tenemos listo nuestro script, vamos a ejecutarlo. Python regex y listo. Entonces aquí estamos viendo cómo se nos está imprimiendo tanto el nombre como el valor de la variable texto. Observamos el patrón y el resultado. 2 veces encontrado la palabra Python, tal cual como lo indica la variable de texto string y el patrón. Perfecto, hemos analizado entonces nuestro primer ítem, caracteres literales. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que son los metacaracteres. Y sí que estos son los guerreros, porque sí cuentan con los superpoderes que necesitamos para implementar regex. Y es que estos símbolos no se buscan a sí mismos, sino que todo lo contrario, nos ayudan a darle órdenes al motor de búsqueda. Así que entre ellos tenemos el primer símbolo, que es el punto o comodín. Para implementarlo, primero que todo voy a imprimir, para que nos sirva como guía, estos dos print. Símbolo punto o el comodín. ¿Y cómo nos beneficia utilizarlo? Bueno, nos ayuda a que todo lo que esté dentro de la cadena que coincida con cualquier carácter, excepto un salto de línea. Así que para hacer el ejemplo de muestra, vamos a inicializar nuestra variable de texto habitual y vamos a colocarle, por ejemplo, gato. Sí, tenemos 3 gatos dentro de esa cadena. Ahora vamos a crear el patrón. Perfecto. Y aquí se viene algo interesante. Notemos ahí esa R o esa R, no sé cómo lo llamen en su localidad, en su país. Pero, ¿qué función cumple? Bueno, es la R de raw string. De esta manera le estamos indicando que va a ser una cadena de texto crudo. Y su función es decirle a Python, hey, todo lo que está dentro de estas comillas,
tómalo de forma literal. En pocas palabras, le damos órdenes que no intente interpretar nada, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente a la hora de trabajar con expresiones regulares. ¿Y qué vamos a hacer dentro de este patrón? Bueno, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir un punto y una O. Entonces, fijémonos. Aquí en el patrón no dice gato explícitamente. Lo que dice es ga.o. Y luego vamos a escribir lo que es nuestro resultado. Resultado es igual al módulo re. Punto. Vamos a hacer un filtrado total, fin al, recordemos, y vamos a pasarle nuestro patrón y luego nuestra variable texto. Sí. Luego de esto vamos a imprimir. Sí, vamos a imprimir, vamos a reutilizar lo que tenemos aquí arriba. Vamos a pegarlo aquí abajo, pero en esta ocasión no vamos a imprimir el número de veces, solamente la variable resultado. Perfecto, guardamos y vamos a correr en consola. Python 3. Voilà. Mire lo que tenemos. Entonces ahora tenemos la variable de texto, gato, gato, gato. Pero fijémonos que el patrón está interpretando ese punto como un comodín. Es decir, que él hace coincidir cualquier carácter, ojo, que no sea un salto de línea, y lo toma como gato, gato o gato. Está omitiendo o está agregándole el valor del punto como si fuera una T. Por esa razón nos sirve como comodín en la implementación de expresiones regulares. Vayamos avanzando, vamos a ver el siguiente carácter, en este caso el circunflejo. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar cuál es la funcionalidad de este nuevo carácter o acento circunflejo. Como ya sabemos, entonces vamos a colocar aquí nuestro sprint guía para saber de qué estamos hablando. Y bueno, ¿cuál es la funcionalidad específica de este carácter que en algunas regiones o países lo conocen también como la casita? Bueno, este carácter indica que el patrón debe estar al puro comienzo, es decir, al inicio de la cadena. Así que para poder probar esto vamos a crear dos variables, texto1, que va a ser de tipo string, como ya sabemos, y vamos a escribir, por ejemplo, Python es genial. Y nuestra cadena de texto 2, vamos a hacerla bastante práctica. Vamos a colocar aquí, me encanta Python. Entonces vemos que este tiene la palabra Python, vamos a colocarlo con mayúscula. Python, sí, lo tiene al inicio y esta lo tiene al final. Son dos cadenas de texto diferentes. ¿Y cómo va a ser nuestro patrón? Ustedes se preguntarán ahora. Bueno, es muy simple. Colocamos nuestra R de texto crudo, abrimos comillas dobles y ahora, como estamos hablando de este símbolo, la casita o el circunflejo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocarlo aquí y el patrón que queremos buscar va a ser Python, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro filtro de búsqueda. Ahora que ya lo tenemos, vamos ahora a hacer nuestros respectivos print y vamos a aprovechar de hacer f-string, pero vamos a imprimir si digamos la búsqueda es efectiva, que sea un true, y de lo contrario que sea un false.
vamos a imprimir booleanos. Entonces texto 1, dos puntos. Aquí vamos a colocar comillas simples y dentro vamos a abrir llaves y colocamos nuestras variables. Texto 1, perfecto. Coloquemos aquí una flecha improvisada. Abrimos llaves nuevamente y vamos a hacer uso del módulo re con la función share de búsqueda. Como ya sabemos, tenemos que pasarle el patrón, perfecto, y también el texto que vamos a analizar, en este caso texto 1, ¿sí? De lo contrario, si no se cumple esta condición, que sea no. Aquí está. Vale, perfecto. Entonces vamos a reutilizar esta línea, pero para analizar el segundo texto. Sí, en este caso simplemente vamos a cambiar aquí texto 2 y posteriormente aquí texto 2. Perfecto. Colocamos nuestro print base para tener un aire ahí en la parte inferior y veamos si esto funciona, veamos si esta sintaxis en realidad cumple con lo que queremos mostrar. Recordemos, entonces la casita o el circunflejo va a validar si en esta cadena de texto está al principio, sí, va a dar un true. De lo contrario, como está al final, debe dar un false para el texto 2. Vamos a correr aquí nuestra terminal. Y perfecto, como lo podemos apreciar aquí en la parte inferior, indica que el patrón debe estar al puro comienzo o en la parte inicial. Entonces el texto 1 dice Python es genial, true, si se está cumpliendo la condición, y en el texto 2 me encanta Python, false, lastimosamente en este caso no se cumple la condición. Así que vemos como un simple carácter nos ayuda a ahorrar tiempo de validación, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa si lo que queremos es validar que el patrón se encuentre al final? Bueno, en ese caso lo que debemos implementar es el signo de moneda, de peso o de dólar. Así que vamos a colocar antes que se me olvide, recuerden, los print guía. Esto nos ayuda a ver de una mejor forma nuestros ejercicios en consola. Así que, bueno, a diferencia del circunflejo, el signo de dólar o peso, según la moneda que ustedes le quieran colocar, pero que sea símbolo de moneda, indica que el patrón debe estar al puro final. Así que en este caso creo que podríamos reutilizar estos textos que están acá arriba, pero vamos a invertirlos, ¿sí? Vamos a invertirlos. Vamos a colocar el texto 1 acá en la parte inferior, ¿sí? Y bueno, aprovechemos de una y le cambiamos los valores. Vamos a colocar aquí texto 2. Genial. Entonces vamos a crear nuestro patrón y nuestro patrón debe contener obviamente el carácter de moneda. ¿Y cómo vamos a implementarlo? Bueno, ahora como lo que vamos a hacer es validar el final, entonces sería de esta manera y le colocamos nuestro símbolo. Ya de esta manera estamos indicándole a regex o a la expresión regular que debe validar el patrón que se encuentra al final de la cadena de texto. Y bueno, creo que esto lo podremos reutilizar. Sí, vamos a reutilizar de una lo que tenemos acá arriba. No hay muchas variaciones, más bien es la misma. Y imprimamos en consola. Veamos ahora qué pasa. Si funciona o se estalla.
Perfecto. Entonces, ahora sí, como podemos ver, me encanta Python. Es un true porque es verdadero. En la parte de acá arriba, cuando analizábamos el circunflejo, daba false, pero ahora sí se está cumpliendo esta condición. De lo contrario, el texto 2 Python es genial, ahora es false. Y lógicamente porque el patrón se encuentra al inicio. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cuál es el resultado de utilizar la barra invertida o la barra de escape. ¿Y cuál es su funcionalidad? Bueno, esta barra lo que nos permite es quitarle los poderes o las funciones que acabamos de ver anteriormente a los metacaracteres. Y de esta forma, bueno, podemos buscarlos a ellos mismos, pero de manera literal. Así que vamos a crear nuestra variable texto tipo string y vamos a escribir valores de precios, ¿sí? Para que se nos sea bastante cómodo notar la funcionalidad de la barra invertida. Entonces, fijémonos, acá en el carácter anterior, el símbolo o el carácter peso nos sirve para buscar un patrón al final. Pero ahora necesitamos ese patrón buscarlo de forma literal, es decir, que haga parte de, valga la redundancia, del patrón de búsqueda o de nuestro filtro. Por esa razón necesitamos usar las barras de escape o barras invertidas. Ahora, ¿cómo sería nuestro patrón? Vamos a hacerlo aquí abajo, patrón es igual a R, haremos comillas dobles, vamos a colocar nuestra barra invertida, ¿sí? Y posteriormente vamos a colocar el símbolo de peso. De esta manera ya lo que estamos haciendo aquí es creando nuestra búsqueda. Vamos a escribir aquí directamente busca el símbolo peso, ¿sí? Literalmente. Perfecto. Ahora inicialicemos nuestra variable de resultado es igual a módulo re punto una búsqueda total. Pasamos, como ya saben, nuestro patrón. Yo lo hago aquí mecánicamente para que no se nos olvide esta variable texto, y vamos a reutilizar algunos print. Vamos a implementar estos, sí, ya que los tenemos aquí, y los vamos a pegar acá abajo. Entonces vamos a ver cuántas veces encuentra este patrón, ¿sí? Guardamos y vamos a ejecutar nuestra terminal. Python regex. Perfecto, entonces veamos. Como mencionamos, la barra invertida lo que hace es quitar el poder a los metacaracteres para buscarlos literalmente. Aquí tenemos nuestro texto de ejemplo, nuestro patrón, y vemos cómo, por decirlo así, ha perdido el superpoder, el símbolo peso. Ahora podemos notar que lo ha encontrado 2 veces dentro de la cadena cruda que le pasamos al principio. Bueno, finalmente entonces vamos a hablar de nuestro último carácter que vamos a considerar en este vídeo, y son las clases. ¿Cómo se definen las clases y qué función cumplen estas? Bueno, nos ayuda a definir grupos de búsqueda. Por ejemplo, vamos a pegar esto aquí
Y fijémonos, eh, las clases se definen con corchetes, sí, y definen un grupo de carácter. Por ejemplo, aquí si encerramos entre corchete A, B, C, él va a buscar explícitamente A, B o C. Y lo mejor de todo es que podemos hacer combinaciones de caracteres, sí, así como lo oye. Así que para dar uso a este carácter, vamos a crear nuestra variable texto y vamos a escribir, por ejemplo, gato, pero ahora vamos a meter un perro entre esos gatos y posteriormente otro gato. Sí, dejémoslo así. Muy bien, entonces abajito vamos a definir nuestro patrón de búsqueda, colocamos nuestra R de texto crudo y agregamos automáticamente nuestros corchetes. Ahora, ¿qué caracteres vamos a filtrar y hacer nuestras combinaciones? Vemos de que aquí tenemos la letra G, la letra P y nuevamente otra G. Obviamente gato, perro y gato. Ahora, si queremos buscar, por ejemplo, G, P, ¿verdad? Pero también combinar eso con A, mire lo que sucede. Esto lo que hace es que busca, coloquemos aquí dos comillas simples, esto busca ga, o de lo contrario va a buscar pa. Sí, entonces lo que estamos haciendo es una combinación de grupos de caracteres con el carácter externo a esos corchetes. Coloquemos nuestra variable resultado igual, que ustedes se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Colocamos nuestro módulo re, colocamos fin, add, pasamos nuestro patrón. Sobre todo lo que varía entre la implementación de regex es el patrón. Ahí está la clave. Si utilizamos el patrón adecuado en el momento justo y apropiado, vamos a tener éxito en nuestro filtrado o en nuestras búsquedas. Ahora vamos a, como ya sabemos, a reutilizar líneas de impresión como estas que tenemos aquí y vamos a ver qué pasa. Guardamos, ejecutemos ahora nuestra terminal y veamos la funcionalidad de los grupos de caracteres o las clases de caracteres. Wow, entonces miremos. Tenemos tres palabras: gato, perro, gato, ¿verdad? Pero nuestro patrón hace una combinación GP, A, o GA, GA, o PA, PA. Por esa razón vemos de que solamente imprime GA y GA. ¿Pero por qué dos GA? Bueno, porque únicamente se encuentra gato y el último, gato. Quiere decir que encontró el patrón dos veces, ¿sí? Si, por ejemplo, hacemos una ligera modificación en nuestra variable de texto, en vez de perro, dice parro, vamos a equivocarnos intencionalmente, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar de nuevo. Ahora mire lo que sucede. Está trayendo todas las combinaciones pertinentes: ga, pa y ga. Entonces, excelente funcionalidad, ¿no es cierto?, para hacer combinaciones de caracteres. Bueno, sí, entonces ahora luego de haber analizado cada uno de los
caracteres literales y metacaracteres, ha llegado el momento entonces de hablar de otro punto interesante dentro de las expresiones regulares. Bueno, vamos a definir previamente un nuevo archivo y vamos a colocarle secuencias especiales .py. Entonces, las secuencias especiales cumplen un papel importante. ¿Por qué? Bueno, porque nos permiten tal vez escribir rangos largos, como por ejemplo, como lo vimos hace unos instantes en la clase o en los grupos de caracteres. En vez de definir rangos grandes de carácter, lo que usamos son barras invertidas. Así que, antes que nada, vamos a definir aquí nuestro primer print para que también nos sirva como guía. ¿Sí? Y hablemos entonces del primer atajo. En este caso vamos a hablar de dígitos especialmente. ¿Y cómo se puede realizar dicha implementación? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a hacer algo muy, pero muy simple. Entonces, inicialicemos nuestra variable texto, ¿sí? Y agreguémosle, por ejemplo, tengo 3 gatos y 5 perros. Perfecto. Con eso basta y sobra. Agregamos nuestro patrón y notemos lo que vamos a hacer aquí, porque nuestro patrón ahora va a mantener una secuencia especial. No vamos a escribir ninguna clase o grupo de caracteres como lo vimos en la sesión anterior. No, todo lo contrario. Ahora lo que vamos a implementar es una barra invertida y le vamos a pasar una D de dígito. Es decir, que aquí lo que va a hacer el patrón es buscar cualquier número, cualquier dígito que encuentre dentro de la cadena de texto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reutilizar lo que tenemos por acá. Esto nos serviría. Vamos a pasarle toda la variable result, el patrón y el texto para ser un poco más ágil y dinámico. Vale, mire, aquí se me olvidó algo importante y es que no importé el módulo re. Listo. Problema resuelto. Entonces ya tenemos el módulo re en este nuevo archivo, en este nuevo script. Y ahora sí podemos guardar. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra terminal y vemos claramente, o vamos a notar claramente, cómo sin escribir un rango, note, sin escribir ningún rango de caracteres, el mismo patrón simplemente con esta barra inversa y la D me va a buscar los números que solicito. Entonces vamos a hacer Python y pasemos nuestro script. Miremos, entonces tengo 3 gatos y 5 perros, el patrón dígito y mire, he encontrado automáticamente los datos numéricos. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente atajo. Inmediatamente vamos a analizarlo aquí. Ahora lo que hacemos es implementar el carácter o el atajo alfanumérico. ¿Y cómo se caracteriza ese carácter o cómo se implementa? Antes que nada vamos a colocar nuestro texto guía para que no se nos olvide y les quede ahí como recordatorio. Y sí, vamos a crear nuestra variable de texto nuevamente. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, la famosa expresión en los programadores. Hola mundo. Sí, 1, 2, 3. ¿Vale? Porque vamos a hacer ahora la implementación del carácter alfanumérico. ¿Cómo será ahora nuestro patrón? Lo inicializamos. Creo que ya ustedes lo saben, ¿no? ¿Cómo vamos a implementarlo? Sí, colocamos nuestra barra invertida y nuestra W. De esta manera le estamos diciendo al patrón que tome todo lo que sea
alfanumérico, toda la expresión, ya sea letras, números o guiones bajos. Volvamos a hacer un copia y pega de nuestro código superior. Guardamos y volvemos a ejecutar terminal. Aquí está. Entonces ya él está reconociendo todos los caracteres alfanuméricos de nuestra variable de texto, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente atajo. ¿Cuál será? Bueno, a veces es necesario que reconozcamos los espacios en blanco, ¿sí? O los saltos de línea, los tags. Y bueno, Regex no se queda corto al respecto. También nos da esa muy buena opción para poder reconocer ese tipo de espacios que tal vez deseamos eliminar o manejar dentro de nuestros scripts. Ahora, ¿cómo se representa esa funcionalidad de Regex? Bueno, vamos a verlo. Variable texto, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, vamos a pegar esto que tenemos por acá, que ya tiene unas barras invertidas por temas de agilidad. Ahí está. Esa va a ser nuestra variable. Ahí tenemos unas barras invertidas y tabs, que contienen tabs. Ahora nuestro patrón será el siguiente. Muy simple, muy sencillo, fácil de aplicar. Colocamos nuestra barra inversa, la letra S, para explicarle que va a tomar ahora en cuenta los espacios en blanco, los tags, los saltos de línea. Nuevamente reutilicemos. Obviamente en las buenas prácticas de programación esto que estoy haciendo no se hace, ¿sí? Porque habría que englobar todo esto dentro de una función la cual podríamos reutilizar fácilmente. Guardamos y vamos a ejecutar nuevamente nuestra terminal. Hacemos un clear, llamamos al script y noten, mire, aquí estamos imprimiendo ya en la parte inferior los espacios en blanco de nuestra variable texto. Mire todo esto, que este espacio que está aquí son todos estos espacios que vemos acá en la parte inferior, digamos englobados o encerrados dentro de string. Entonces aquí nuestro patrón está detectando que hay o se presionó 4 veces la tecla espaciadora, ¿sí? Luego de toma un tag, que es la T que ven ahí, y luego la letra N de salto de línea. Así que de esta manera tenemos entonces la opción de implementar secuencias especiales mediante atajos, solamente utilizando la letra D con la barra inclinada para detectar dígitos, la W para reconocer cualquier carácter alfanumérico y la letra S para poder detectar lo que son los espacios, saltos de líneas y tab. Y ahora con toda confianza explotemos esto. Perfecto, entonces ahora sí estamos listos para poder extraer nuestros correos, ¿cierto? Implementando el módulo RE de expresiones regulares. Así que ya no vamos a necesitar tener esa necesidad de recorrer la cadena mediante un ciclo for, validar los espacios en blanco, eliminar caracteres no deseados. En absoluto, simplemente vamos a crear nuestro patrón maestro, por llamarlo así, para que él solo determine características de lo que es un correo y no. Y vamos a crear otra extensión de .net y soporte@text.co. Sí, tenemos diferentes extensiones de correo. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es el patrón maestro de correos. Perfecto.
Eliminemos este autocompletado que se nos generó aquí, porque no deseamos implementar más nada, solamente necesitamos el módulo re. Entonces recordemos R para ReuString, para indicarle a Python que no queremos que interprete nada. Creamos un primer grupo de caracteres o clases de caracteres. Utilizamos nuestra barra invertida para utilizar un atajo y vamos a decirle que busque caracteres alfanuméricos, incluso puntos y guiones medios, porque aquí lo que le estamos indicando es que valide toda esta parte inicial, todo lo que se encuentra antes de la arroba, ¿sí? Y que esto básicamente puede encontrarlo una o más veces, por eso colocamos ese signo de suma o signo más para indicarle eso, de que esto se puede repetir una o más veces. Luego vamos a agregar nuestro arroba. ¿Por qué? Porque queremos que él lo interprete de forma literal. Sí, que busque un arroba dentro de la cadena de texto. Posteriormente, ¿qué va a suceder? Va a buscar nuevamente caracteres alfanuméricos. Por esa razón, podemos implementar nuevamente nuestra agrupación de caracteres alfanuméricos que creamos al inicio. Esta también se puede encontrar una o más veces. Ahora, notemos algo interesante. Ya hemos validado la parte inicial, la parte secundaria a nuestro arroba, pero ahora queremos que valide este punto. Y recordemos que para el motor de búsqueda de las expresiones regulares, este punto tiene un significado, es un comodín, pero no queremos que en estos momentos nos lo tome como comodín. Si yo lo agregara así solo, él lo va a interpretar de esa manera, así que es necesario quitarle ese poder. ¿Y cómo le quitamos el poder? Bueno, implementando simplemente nuestra barra invertida. Ya allí el patrón va a saber de que debe encontrar un punto posterior a estas condiciones anteriores que le hemos explicado. Finalmente vamos a crear otro grupo de caracteres, pero en esta ocasión van a ser de la A a la Z minúscula, solo minúscula. ¿Para qué? Para que pueda recuperarme la parte final luego del punto .net o .co. Y que como mínimo vamos a colocar unas llaves. Como mínimo me debe encontrar eso 2 veces. Sí, y por eso le colocamos esas llaves y el número 2. Entonces hemos creado hasta aquí nuestro patrón. Ahora no más, necesitamos crear nuestra variable email. Es igual al módulo re. Aquí nuevamente el autocompletado me colocó eso, pero vamos a eliminarlo enseguida. Re punto, una búsqueda total en la cadena. Le pasamos nuestro patrón, ¿sí? Y nuestra variable de texto. Perfecto, así de sencillo. Y vamos a hacer la respectiva impresión. F-string. Vamos a colocar aquí correos extraídos. 2 puntos. Pasamos llave y pasamos nuestra variable emails. Listo. Entonces, como se dan cuenta, en pocas líneas hemos creado un patrón de extracción de correos. Entonces, tal vez aquí es un poco fácil porque solamente estamos inicializando una variable, pero imagínense donde tenemos que validar correos electrónicos, ya sea de peticiones que vengan de base de datos, altos volúmenes de información, o lecturas de PDF si estamos ejecutando algún script específico para eso, algunos scraper y demás. Se nos complicaría mucho, y además si estos traen errores sintácticos en su escritura. Así que de esta manera pues podemos crear una función que contenga este patrón y de esa manera simplemente extraeríamos los correos que necesitamos. Sencillo, mire, aquí lo hicimos solamente en 6 líneas. Vamos a guardar y ahora ejecutamos en nuestra terminal.
Listo, perfecto. Entonces, como acabamos de ver, ya tenemos nuestros correos aquí en la parte inferior impresos, ¿sí? Con una simple validación. Así que ya sabes, déjame en tus comentarios qué te ha parecido este video. Espero que te sea muy útil para tus próximos scripts y recuerda suscribirte. De esta manera me ayudas a seguir haciendo contenido educativo para ti.